que me da. Bienvenido. En este podcast aprenderemos más sobre la vida de uno de los representantes literarios de nuestro país, además considerado como un innovador nato de la época. Su nombre es César Abraham Vallejo Mendoza. También aprenderemos sobre los valores culturales que nos transmite a través de su poemario Los Heraldos Negros, en la cual este proyecto tiene como objetivo difundir, transmitir todas las enseñanzas de este poemario sobre la realidad. Y además conoceremos hechos relevantes sobre la vida de César Vallejo. Que muero, que me da, que tengo ojos, que me da. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, un hogar del más profundo y trascendental poeta peruano. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Eran gente sencilla y de modesta condición económica. Su familia tenía una gran devoción cristiana, por eso anhelaban que su pequeño hijo se convirtiera en sacerdote. Esto explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Su familia era mestiza, indígena y española, de un entorno que se manejó entre costumbres muy arraigadas, y el trabajo honrado era el ejemplo del día a día. Un dato interesante que podemos apreciar es que César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano, según los estudiosos de su obra, corregía de una manera magistral, que tal vez fue una de las mejores lecciones que ha dejado a todo escritor. Y empieza en mi carrillo el rol del viento que me ha dado. Vida universitaria de César Vallejo. Sus estudios primarios fueron en la escuela llamada Centro Escolar número 271 en su ciudad natal. Cursó la educación secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás, Huamachuco, y tras pasar un año en su pueblo natal, vivió desde 1910 en Trujillo. En el mismo año se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional La Libertad, pero al cabo de unos meses se le agotaron sus ahorros y tuvo que volver a Santiago de Chuco. En 1911 viaja a Lima y se matricula en dicha universidad para la Facultad de Medicina, pero la abandona por faltas económicas o por desilusionarse de dicha carrera. Consigue un empleo como maestro en 1912, pero vuelve a Trujillo y consigue otro empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 regresa a Trujillo para retomar sus estudios de carrera de letras y, para costear sus estudios, trabaja como maestro. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Logró conseguir su doctorado en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Grupo Norte. Se trató de un movimiento renovador con inquietudes sociales y estéticas, asociado en principio con el modernismo, pero que fue más allá para proponer nuevos modos de expresión artística que perduraron durante la década en Perú. Vallejo era sin duda un poeta diferente y especial, parecía que pertenecía al futuro. Él rompió no solo estructuras literarias, sino los pensamientos de los cánones en su tiempo. Esa fue una de las principales causas para que fuera objeto constantemente de críticas negativas sobre sus escritos. Lo señalaban como uno de los peores escritores y sin talento. Es bello ser parte de un cambio significativo en la literatura y más cuando se busca reflejar una buena estética y se busca ser más libre de pensamiento. Aunque al principio solo buscaban hacer cambios superficiales, en el transcurso del tiempo esos cambios fueron significativos. Mucho tuvo que ver César Vallejo, que era un hombre con un pensamiento muy diferente, dotado como de un crecimiento
inexistente para la época. Era un hombre adelantado del futuro. César Vallejo permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philipper. En París fundó la revista Favorables País Poemas en 1926. En 1928 y 1929 visitó Moscú y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. Bueno, César Vallejo falleció en Francia en 15 de abril de 1938. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El poema Heraldos Negros refleja el dolor que puede sentir el ser humano con las tragedias personales. Vallejo tiene un especial apego por escribir y resaltar el dolor y el sentimiento de desesperanza. En este poema también hace mención a Dios como ser supremo, aquel que no escucha su tristeza. A través del poema se puede deducir que éste se siente abandonado por todos y se encuentra solo en el mundo. Por la estructura podemos decir que en las 4 estrofas y en el verso final observamos que se usan 14 sílabas, por lo que se muestra que el autor intentaba mostrar la libertad que siente al escribir y no estar preocupado por las reglas silábicas de la época. Yo no sé es una frase que se repite en el poema. El dolor siempre arremetió contra Vallejo, además que siempre lo sorprende por la continuidad de ellos. ¿Esto es vida? Tal vez esa fue la pregunta que se formulaba, porque resultaría absurdo si naciéramos solo para ensombrecernos constantemente por el dolor. ¿Para qué existe Dios? ¿Por qué permite ese dolor? Son algunas preguntas que acompañan el poema. Podemos considerar que el modernismo fue la primera vanguardia, una vanguardia mediatizada por las influencias simbolistas que provenían de Francia. Los poetas modernistas se rebelaban contra el orden establecido, cantando a cosas superfluas, lo que hace que no tarde este movimiento en agotarse. Pronto el posmodernismo convivirá con las denominadas vanguardias históricas, futurismo, creacionismo, cubismo y surrealismo. César Vallejo es uno de los poetas vanguardistas con mayor relevancia. Esta obra de César Vallejo fue la que constituyó su inicio en la literatura. A pesar que antes ya tenía muchos escritos, los Heraldos Negros marcaron el génesis de manera oficial de su obra. Esta marcó un antes y un después en su estilo literario. Como es obvio, cuando esta se publica, Vallejo aún estaba en su etapa formativa. Sin embargo, en ciertos poemas ya deja notar que tiene un estilo propio que se desligaría del modernismo, del que se rigen la mayoría de los poemas de este libro. Pocos años más tarde, su estilo sería totalmente revolucionario, con la posterior publicación de Trilce. Son 3 los núcleos que componen una posible aproximación temática de la obra, concluyendo así
que en la propuesta del título se da una perspectiva general de lo que es el libro, en donde se resalta la desgracia del ser humano y la desdicha que le toca padecer. Por otro lado, la divinidad propuesta por Vallejo es una donde Dios golpea al inocente humano. Y por último, el estilo que Vallejo plasma en sus poemas es mayormente modernista, pero a la vez este explora y da indicios de lo que luego será el estilo vallejiano. Los Heraldos Negros, nombre que da el título al poema inicial y al libro entero. Libro que acoge la perspectiva del poeta en temas como la desgracia, la muerte, el destino y el dolor, entre otros. Es principalmente el hombre el protagonista en su primer poema, en donde éste tiene un cargo de conciencia como si hubiese hecho o cometido alguna atrocidad. Por el hombre se ve inmerso en una enorme incertidumbre, al no saber el porqué de estos golpes. Vallejo en sus versos deja notar esta incertidumbre. Yo no sé. Para el poeta es tal la crueldad de estos golpes que le relaciona con la muerte o el odio de Dios. El poema presenta una estructura de 4 estrofas y un verso final, la mayoría de estos versos de 14 sílabas, y en donde deja notar que está en cierto desacuerdo con las estrictas y limitantes reglas silábicas y muestra la intención de ser libre e ir en consonancia con el versolibrismo. En los poemas de los Heraldos Negros, Vallejo nos muestra su solidaridad con el hombre ante los golpes de la vida y la soledad. Muestra un arte comprometido en donde da a conocer lo que padece un hombre pobre y el sufrimiento humano, como por ejemplo en La Cena Miserable, en esta, donde el hombre incluso está perdiendo la confianza en Dios. El espíritu vallejiano sigue presente en nuestros tiempos, sobre todo se ve reflejado en los valores humanos del poeta que a la fecha se toma como ejemplo. Se resalta de ellos su solidaridad, espíritu de libertad, sensibilidad, perseverancia, identidad con su gente, entre muchos más. Los Heraldos Negros son solo el génesis de una vida y una obra que, aunque corta y llena de desdichas, es de gran valor para la poesía y para la sociedad en general. Que me da, que me azoto con la línea y creo que me sigue al trote el punto, que me da, que me puede